ahora un placer recibirlo ya como ministro de la presidencia, porque recordamos que en pandemia tuvimos a Joel Santos como asesor en materia de turismo del presidente, cuando se pensó incluso que en el 2020 tú serías el ministro de Turismo, porque habías trabajado con él desde el 2012. Bienvenido, Joel, gracias por estar con nosotros. Es alguien a quien conocemos del sector turístico porque fue muchos años, es empresario y además presidente de Azona Ores, y hablábamos en esa mesa de la crisis de la pandemia y el turismo. Pero ahora ya son otros temas, son temas mayores. Ustedes han estado trabajando juntos, el presidente y tú, perdóname que te tutee, pero aunque ahora estás investido de este ministerio, yo te conozco hace muchos años. Sí, y así debe seguir siendo, porque la persona nunca abandona lo que es su realidad. Ministro será durante un tiempo. Exacto. Pero Joel Santos para siempre, ¿verdad? Joel Santos. Entonces, para orgullo de mi mamá. Que y no te confunden con el bachatero Joel Santos. Yo creo que durante un tiempo sí, pero yo creo que ya no. De hecho, tengo una anécdota muy rápida. Hace muchos años, hace unos años, yo hice un pedido en un restaurante y lo fui a buscar. Y cuando llego... Lo estaban esperando con cámara. Habían como 6 muchachitas esperando. Ay, creía que venía el bachatero. Bueno, hablábamos... Hubo una decepción en ese momento, pero... Hablábamos de todos los puestos que ha ocupado dentro de la empresa privada, últimamente dentro del Estado, antes de pero él también elaboró el programa de gobierno del PRM junto con el equipo del presidente. Así estuviste participando. Entonces, ustedes no se imaginaban que venía una pandemia y que iban a tener que enfrentar eso como presidencia. La pregunta es, una de las cosas o de los oficios de las funciones del ministro es darle seguimiento a los programas, a las obras de la presidencia y darle seguimiento al presidente, que es muy difícil. La gente está hablando mucho, sobre todo la oposición, del tema de las obras. Pasó el primer año de pandemia, ya pasó el segundo año y la gente está diciendo, ya estamos en el tercer año, ¿dónde están las obras de la presidencia? Muchos anuncios, muchos picazos, pero hasta ahora no se ha podido inaugurar obras importantes. Y la pregunta, de hecho, el que está más activo en la oposición, el expresidente Leonel Fernández, ha dicho, esto es un gobierno cargado de muy buenas intenciones, pero con buenas intenciones no se gobierna. Pregunto, ¿cuáles obras ustedes no han podido hacer que tenían previstas para los 2 primeros años de gobierno? ¿Y cuáles están haciendo? Pero no de que se le dio el primer picazo, sino que ya se han aplicado libramientos del presupuesto que tienen estas obras. Voy a tratar de respondértelo, una pregunta tan interesante, pero relativamente rápida. El gobierno en estos momentos tiene unas 600 obras en desarrollo. A lo largo de todo el país, que es una gran diferencia, unos 90.000 millones de pesos en desarrollo. Y muchas de ellas son obras emblemáticas, porque lo que pasa es que estamos hablando, un gobierno dura 4 años, un gobierno no dura 2 años, y obviamente, y no solamente eso, este gobierno también ha dado continuidad a obras que otros gobiernos no han podido terminar. Y voy a mencionar algunas obras emblemáticas que están en desarrollo que son importantes. El proyecto de Manzanillo, que es sumamente importante. Un proyecto que es el puerto, un puerto de 46 millones de dólares, pero que no solamente eso, arrastra otras inversiones privadas que generarán otros 2.000 millones de pesos en inversión. Pero ya se empezó a construir el puerto de Manzanillo. Sí, ya está, bueno, está en el proceso de licitación, pero ya había un problema ahí, unos temas. Sí, pero es lo que digo, el proceso de planificación para que las cosas se hagan bien son importantes y hay que cumplir con todos los procedimientos del Estado. También debo mencionar el teleférico de Santiago, que está en desarrollo, debe terminarse en diciembre del 2023. El proyecto también del teleférico de Los Alcarrizos, que ya está en un 75%, se va a inaugurar en diciembre de este año. Debo mencionar también
las dos circunvalaciones, la de Asua y la de Baní, que son obras importantes. ¿Esas ya se están trabajando? Las dos están en desarrollo y antes de febrero del próximo año se inaugura la de Asua, que es tan importante. Podemos continuar también. Pedernales. El proyecto de Pedernales, que por fin, otra obra que ha sido, vamos a decir, planificada por diferentes gobiernos. Por fin este gobierno le ha puesto el interés al proyecto de Pedernales. ¿Pero qué se ha hecho? ¿Se ha empezado ese? Están ya lanzadas las licitaciones para el primer hotel. Se van a lanzar en los próximos meses ya las obras de los próximos 5 hoteles y el gobierno ya está ejecutando las obras circundantes. ¿Qué significa obras circundantes? La extensión de lo que es la carretera desde Enriquillo a Pedernales, que el gobierno ya lo está desarrollando en estos momentos, y también se está planificando todo lo que es un plan para colocar a la ciudad de Pedernales o al pueblo de Pedernales en las condiciones para que pueda manejar una inversión de unos 2.000 millones de dólares que se realizarán en Cabo Rojo. No debo también de mencionar que se va a inaugurar antes de febrero de este año también lo que es la presa de Monte Grande, una presa que durante el periodo 2008-2020, fíjense que estoy abarcando varios gobiernos, en esos 12 años se avanzó en un 40%. En este periodo 2022, es decir, en 2 años, se ha construido el otro 40%, está en un 80% y terminará en febrero. Una presa de suma importancia para lo que es la región de Asua y de Barahona. La carretera del Ámbar, que el presidente fue de las primeras también que anunció, muy ilusionado con ese proyecto, eso se tuvo que parar, tengo entendido. Bueno, ahora mismo se está creando la estructura financiera para hacer la autopista del Ámbar, porque obviamente es una carretera que tiene que ser debidamente financiada. Obviamente no queremos tener que volver a salir a resolver otro peaje sombra como el caso de Samaná. Es decir, este gobierno se empeña en trabajar y en hacer las cosas bien, reiterando 600 obras en desarrollo en este momento y más de 100 obras se van a terminar entre este mes y febrero. Es decir, vamos a ver una cantidad importante. Bueno. Y hemos mencionado pues algunas como ejemplo. No mencioné también que se está desarrollando ya lo que es la ampliación del metro hacia Los Alcarrizos, que también es una obra de gran dimensión. Además de las obras, usted entró... hay hospitales también que se están desarrollando, es decir, hay un sinnúmero de obras sumamente importantes. Usted entró en un periodo o en un momento turbulento y la salida de su antecesor, Lisandro Macarrulla, no fue del todo buena. No sabíamos incluso que él había pactado con el presidente supuestamente 2 años. Cuando el presidente lo designa como ministro de ministros, ministro de la presidencia o jefe de gabinete presidencial, ¿usted tenía un plan ya con las prioridades suyas? ¿Y qué encontró ahí que es lo que más hay que darle continuidad? De la gestión de Macarrulla estoy hablando, no de la gestión del PLD. La realidad, yo creo que al principio del programa ustedes mencionaron algo importante, y es que yo estuve involucrado durante todo el proceso de la campaña en la preparación del plan de gobierno. Hay que recordar algo, el presidente Abinader bueno, obviamente es una opinión, pero es un presidente que se preparó para gobernar. Ciertamente le vino la pandemia y hubo que hacer ajustes, pero el presidente y el gobierno supo hacer los ajustes. Pero definitivamente ese trabajo durante el proceso de campaña me permitió asumir rápidamente esta posición, ponerme al día y enfrentar los principales temas. ¿Cuáles son esos principales temas? Algunas de las obras que hemos mencionado, el seguimiento a las metas del gobierno. Hay proyectos de suma importancia como Vivienda Feliz, porque la parte de la vivienda... De eso nos habló el licenciado Macarrulla cuando vino la otra vez. Ese proyecto de vivienda es sumamente importante, que tiene planificado desarrollar unas 12.000 viviendas el año próximo. ¿Cuántas se han desarrollado hasta ahora? Bueno, ahora mismo se han inaugurado unas 200, pero todo el proceso
de registro, todo el proceso de preparación también se ha avanzado. Y se deben terminar unas 2.500 de aquí a marzo y completar el resto del año con otras 10.000. También está todo lo que es el fortalecimiento del proyecto 911, que también está bajo ha sido medio descuidado, le tengo que decir. Bueno, se ha querido dejar esa impresión, pero la realidad es que lo que ha sucedido es que se ha ampliado a lo largo de todo el territorio. Y obviamente esa ampliación del territorio trae como consecuencia, y no solo ha sido en este gobierno, sino en el periodo 2012-2020, donde los minutos de respuesta se incrementaron en la medida que se ampliaba el servicio. Ahora bien, estamos trabajando en una consultoría para revisar todos los temas y estamos atacando las necesidades del 911, particularmente, por ejemplo, para poner un ejemplo rápido, las ambulancias. De hecho, este miércoles ustedes van a poderlo ver, que estaremos entregando 50 ambulancias adicionales. De ahí venía muchas quejas. Para fortalecer lo que es la capacidad de respuesta. Ok, hacemos una pausa porque hay otros temas que quisiéramos hablar con el ministro. El tema de educación también ha sido algo que ha sido criticado, sobre todo y también después de que le vamos a quitar 4.000 millones y no se los vamos a quitar, y el año escolar empezando y todavía hay muchos alumnos que no tienen las escuelas en condiciones. Pero también está el tema haitiano, que es un tema que nos preocupó mucho, lo que se anunció recientemente, y por supuesto hay otros que el presidente decía en el primer año lo voy a resolver, como la regularización y el combate a la haitianización. Así lo dijo él aquí en esta noche, María Cela, y obviamente no es lo mismo, como dicen vulgarmente, con violín, con guitarra, que con violín. Vamos a hablar cuando regresemos de la pausa de estos temas con el ministro de la Presidencia, que tan amablemente ha aceptado nuestra invitación. Ya regresamos. Hablando con el economista y empresario Joel Santos, y político, además, porque pertenece al PRM desde el 2019, low profile, como dice él mismo. Sin embargo, ha estado junto con el presidente en sus proyectos, tanto vicepresidencial como presidencial, y actualmente trabajando como ministro de la Presidencia. Y le preguntaba, entre las cosas que atacan los objetivos de ataque de la oposición, uno de ellos es el tema de la educación. El ministro anterior no era un ministro que generaba respeto o simpatía entre la población, por lo que uno puede sacar de las redes sociales y de los comentarios de los periodistas en sentido general. Al dejar el ministerio y entrar un nuevo ministro, este se encontró con una serie de situaciones que son un reto frente a un inicio de año escolar. Hay 186.000 butacas que faltan para estudiantes, hay muchos planteles que no están en condiciones y ya las clases están empezando. ¿Qué puede exhibir este gobierno en materia de educación que no haya sido la respuesta que dio en ese primer año de pandemia? Porque ya sabemos que el resultado no fue nada deseado. Mira, lo que te voy a decir es los logros en educación son logros de largo plazo, y eso es muy importante que la población lo tenga claro. Pero para también responder rápido, lo de las butacas que se ha mencionado se está en proceso de resolver. Este gobierno encontró más de 700 escuelas que estaban en proceso de construcción, que son, y la verdad que me tomaría mucho tiempo hablar de esto, pero que ha sido parte de todo un atolladero para tratar de desenvolver ese problema. De poder continuarlas. Correcto. Hoy día se han logrado por lo menos avanzar y colocar en proceso de continuación más de 200 escuelas. Mientras tanto, el gobierno ha procedido a alquilar lugares, y no solamente lugares que no son escuelas, sino parte de las escuelas, de las 600 escuelas del sector privado que dejaron de operar durante la pandemia, porque también hay que reconocer que el sector privado fue duramente afectado durante la pandemia, y eso lamentablemente ha incrementado la demanda de 120.000 niños. Muchos cerraron, muchos colegios eso mismo, privados. 120.000 niños que antes estaban en el colegio privado, y ahora están demandando la escuela pública, y el gobierno ha tenido que responder ante toda esa situación. Por lo tanto, seguirá un esfuerzo titánico
todo nuestro apoyo a este ministro actual que tiene pues toda la voluntad de salir y resolver los problemas. Es verdad que se ha encontrado, imagínense, yo que entré también de repente, pues cuando lo veo a él digo, bueno, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero la realidad es Pero que aún así se le quería quitar los 4.125 millones. Sobre esa parte, lo primero es que el gobierno dominicano y el presidente fueron muy enfáticos. Tenían o tienen todo el oído en la población. Se escuchó la situación y se atendió rápido. Es decir, no está en el presupuesto reformulado los 4.000 millones. Es decir, no se están retirando. Pero vamos a poner esto en perspectiva. 4.000 millones, y yo creo que es muy importante que los televidentes entiendan esta parte. El presupuesto de educación es desde 231.000 millones. El 4%. Y estamos hablando de 4.000. Eso es mucho, como quiera. Estamos hablando del 1.7%. Es decir, que de todas maneras la ejecución estaba por encima del 98%, lo cual está dentro del rango histórico. Ustedes se van a buscar los presupuestos ejecutados todos los años y andan entre dentro del 98%. Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hubo la transparencia de anunciarlo y de reformularlo como había que reformularse. No dejar que llegara diciembre y no se ejecutara. 98% de ejecución del presupuesto. Y todavía tenemos... Ahora bien, el presidente fue enfático en que no se tocara. Que no se tocara. ¿Por qué? Por un hecho de fortalecer la voluntad de que no se dijera. El presidente lo ha hecho muchas veces. ¿Eso es una virtud o muchas veces se puede considerar debilidad? Defecto o debilidad? Que se deja presionar. Totalmente una virtud. Porque este presidente, en donde ha tenido que mostrar valentía, lo ha hecho. Como en la situación haitiana, por ejemplo. Le quería preguntar de eso porque no podemos dejar. Voy a llegar ahí. Pero la valentía, ¿dónde la puso el presidente de manifiesto? Donde había que hacerlo, durante el periodo de pandemia. Muchos países se fueron por el camino más fácil, que era cerrar completamente los países. Esa es la posición más cómoda, con todos los médicos cumpliendo su labor y diciéndole, presidente, aquí no se puede abrir. El presidente se tomó el riesgo. Él se jugó la faja. Y ofreció con las vacunas también. Y con las vacunas también. Una decisión que porque salió bien nadie se lo reconoce hoy día. Pero mantuvo este país porque nosotros queríamos que fuera así. Este país no se podía dar el lujo. Mantuvo el país en un balance equitativo. Sí, Joel, pero... resultado de eso, tenemos a la República Dominicana a la vanguardia. Sí, Joel, pero tú puedes encerrar a la gente si tú le das unas ayudas sociales, como por ejemplo en los Estados Unidos, que les daban $2 y $3 $3,000 y por eso las remesas aumentaron tanto. Pero en este país no se puede dar el lujo. Aquí se han invertido en subsidios en más de 200.000 millones de pesos para sostener aún la economía en proceso. Sí. Entonces, esa decisión solo la toma un gobierno valiente. Totalmente la virtud es, al mismo tiempo, saber escuchar lo que la población demanda en circunstancias particulares. Y son casos contados, claro, muy publicitados, pero, señores, eso es una virtud. Pero lo agradecemos. Además, la valentía también, ¿saben dónde está? En una capacidad de tomar decisiones rápidas cuando se requieren, de un lado y de otro. Y eso es una virtud. Y la población de reaccionar porque está muy empoderada. Y eso es una virtud de nuestro presidente. Quiero ir con el tema haitiano, no solo porque es un problema que afecta a la soberanía nacional, sino porque carga al Estado económicamente de una manera como a ningún otro país. Haití. La semana pasada se le prohibió la entrada al ex primer ministro Claude Joseph, que tiene un discurso muy incendiario, muy de odio, de allá para acá, y a 12 líderes de bandas haitianas que tienen ese país sumido en una crisis total. Pero, ¿cuáles son los planes a corto plazo
de Migración y de la Presidencia para enfrentar este problema. Ya sabemos que el presidente ha dicho que no podemos seguir cargando con el problema haitiano, pero el fin de semana vi unos videos de un grupo de haitianos llevándose la ayuda social del plan social de la Presidencia. No sabemos si tienen papeles, si no tienen papeles, y las maternidades copadas de mujeres dando a luz. La decisión firme del gobierno dominicano ha sido, no estoy diciendo que no sucedan cosas, porque obviamente estamos o arrastramos una situación histórica con este tema. Que no. Pero les voy a decir algo. Había estado peor que ahora. Claro. Creo que tenemos una situación donde Haití está en una situación como nunca antes. Como nunca. Y la reacción ha sido, tenemos situaciones de corto y de largo plazo. En el corto plazo tenemos la decisión de fortalecer lo que es la seguridad en la frontera. Está también, aunque no es una solución en sí misma, pero es parte de la solución, está el muro. Y lo que yo llamo el muro económico. El muro económico, que significa crear desarrollo en la frontera, tanto que colabore tanto de este lado como del lado haitiano. Y eso lo vemos dividido, por eso ustedes ven la importancia de esos proyectos que yo mencioné ahorita, como Manzanillo, claro, como porque Pedernales, todo eso va a proveer genera de empleos, trabajo. claro. Las zonas francas que operan tanto aquí como en República Dominicana. Que deberían multiplicarse, ese parque binacional debería multiplicarse a todo lo ancho y largo de esa frontera. Todo eso es el llamado muro económico. Una pregunta. Que es muy importante. Él decía aquí en el programa que si él hubiera sido, esa era una entrevista en el 2017, creo que fue, o el 2019, no recuerdo, que si él hubiera sido gobierno hubiera mandado al ejército a la frontera en aquel momento que no estaba la crisis que está ahora. Ustedes están, esa prohibición pública que se hizo de entrada a estas personas non gratas, ¿es porque el Estado sabe que han entrado a este país, sobre todo los líderes de banda, no Claude Joseph, que sabemos que entra y sale, que ahora ya no puede? Son medidas de precaución ante la inestabilidad haitiana. Y el presidente toma una decisión firme también, de prohibir la entrada a cualquier persona que pueda poner en riesgo lo que es la estabilidad dominicana. Y lo dominicana. que va a hablar con Kamala Harris este jueves sobre Haití, porque son 4 horas la reunión. Bueno, la posición del presidente ha sido muy firme. Hay que buscar el apoyo de otras naciones para lo que es tratar de manejar el problema haitiano, que va más allá de la capacidad dominicana de enfrentarla sola. No, de la capacidad ahora mismo de prácticamente el mundo entero, porque eso ya ahora se requiere de la es una zona de Al final guerra. todo el mundo está enfocado en conflicto Ucrania-Rusia y Haití. Bueno, eso es una zona de guerra ahora mismo Haití. Muy peligroso. No por esto el gobierno dominicano debe seguir haciendo de su parte, pero también seguir insistiendo ante la comunidad internacional de la necesidad de ocuparse de la situación de Haití. Les quedan 2 años muy intensos de realizaciones, de culminación de primeros proyectos. Asumimos que tratarán luego la reelección. Eso es normal porque además la Constitución se lo permite. O sea que ya seguiremos hablando y tendremos otras oportunidades para conocer lo que se va a hacer en materia de muchos otros temas que se nos quedaron en el día de hoy. Y que no se desenfoquen en esa campaña y desperdicien los 2 años. Eso es lo que pedimos. Gracias, Joel, de verdad, por haber estado con nosotros y qué bueno que nos respondiste con tanta claridad como siempre lo haces, cualquier tipo de cuestionamiento. Enhorabuena. Enhorabuena por la designación. Bueno, muchas gracias por la invitación y también debo aprovechar y darle las gracias a Margarita por el café que me sirvieron aquí. Margarita no duerme esta noche. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos, mis amigos de Lexus Dominicana, vamos a conocer la campaña This is Lexus, los 4 nuevos comerciales. Cuando regresemos de la pausa.